Muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer lo que es fisiología cardiorrespiratoria perteneciente al curso de fisiología del trabajo. El grupo está integrado por Helen Chávez Caro, Alejandro Camapasa Gómez, Paola Gutiérrez de la Cruz, Karin Silvera Guamán, Judith Villa Guapaya y Yohaida Poma de la Cruz. Buenas noches. Empezaremos diciendo que entender la fisiología cardiorrespiratoria es importante para conocer cómo se relacionan estos dos grandes sistemas, tanto el sistema respiratorio como el sistema circulatorio. Los estudios que se han realizado hasta el momento incluyen investigaciones sobre el uso terapéutico de la ventilación mecánica, siendo este un recurso que implica riesgos para el paciente o la persona. Esto debido a las diferencias de presiones que se producen durante la circulación, tanto en los vasos cardíacos como en los vasos pulmonares. Es por ello que hemos realizado una revisión corta de la fisiología cardiorrespiratoria, que a continuación detallaremos. Buenas noches. Bueno, yo voy a hacer la presentación de la introducción de el trabajo que vamos a dar a conocer el día de hoy. Empezaré diciendo que los estudios de investigación que se tienen hasta el momento sobre la fisiología cardiorrespiratoria se asocian en su mayoría con la terapéutica que se realiza, ¿no?, en el entorno médico para poder nivelar las alteraciones que tengan lugar en la interacción entre estos dos grandes sistemas, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, empezaré diciendo que durante el ciclo respiratorio la presión torácica es susceptible de cambios y esto puede afectar la gradiente de presiones de la sangre que sale y entra del tórax, ¿no? Cada uno de estos componentes de la pre y de la postcarga deberían estudiarse por separado para entender la dependencia que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y su efecto en la circulación pulmonar, ¿no? Esto con la finalidad de dar a entender, por ejemplo, aquellos estudios que se han realizado, ¿no?, con pacientes en ventilación mecánica, puesto que se producen diferentes cambios, ¿no? Este desbalance que se da ocasiona que el ventrículo derecho pueda modificarse, ¿no? Y esto pues genera alteraciones, ¿no? Y pone en riesgo la vida del paciente. Si bien es cierto, la ventilación mecánica es un recurso terapéutico que se usa para poder prolongar, ¿no?, la vida del paciente, ¿no?, darle una estabilidad, ¿no?, en estos sistemas, ¿no? Sin embargo, esto puede producir un daño, ¿no? Finalmente, estamos hablando, pues, de un recurso mecánico, de un recurso que no es, pues, propiamente el cuerpo humano, ¿no? Es la gran diferencia que se da, ¿no? Y por eso creo que es importante, ¿no? Vamos a ver en este trabajo cómo se relacionan estos sistemas, ¿no? Y cómo se echa mano, pues, de los recursos, ¿no?, para poder generar, digamos, un equilibrio en estos sistemas. Adelante. Buenas noches. Ahora vamos a tratar respecto al tipo de materiales y métodos, respecto al artículo de revisión que se investigó, que se titula Fitness cardiorrespiratorio, si se asocia a una mejora en marcadores metabólicos en la población chilena. El tipo y diseño de este estudio es un estudio observacional, analítico y de corte transversal. La muestra fueron 447 personas, de las cuales se tomó del proyecto Genadio entre los años 2009 al 2011. Dentro de los criterios de inclusión son residir en las regiones de Biobío y los ríos, contar con, bueno, no tener un historial
médico, ¿no? Con patologías metabólicas o cardiovasculares y que al momento del estudio no se hayan ingerido medicamentos. El procedimiento para la recolección de datos fue mediante un consentimiento informado, consentimiento informado previo al recojo de la información. El manejo de datos fue mediante el test de Chester-Step, que mide la frecuencia cardíaca, la altura del escalón, sexo y edad, para lo cual va a medir el volumen de oxígeno máximo. Para medir también la actividad física se usa un acelerómetro. También dentro de las variables está la medición antropométrica, que básicamente esto, para realizar dicha medición, tiene que ser el personal capacitado y se utilizan valores de acuerdo a la OMS respecto al índice de masa corporal y metabólicas, obteniendo los valores de glucosa, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, insulina. Respecto al análisis estadístico, es un análisis estadístico descriptivo. Para procesar estos datos se utilizó el Stata SE14 y sí tuvo una aprobación, recuerdo al Comité de Ética de la Universidad de Concepción, de Glasgow en el Reino Unido y la Universidad de Chile. Siguiente, por favor. Continuando, entonces ya vamos a entrar directamente a los resultados. Esto es de destacar pues que los participantes con puntuaciones más altas de FIT-CR, es decir, puntuaciones, tienden a ser los más jóvenes. Para entender un poquito acerca de lo que significa el FIT-CR, voy a detallar un poquito. A ver, el FIT-CR pues viene de la palabra fitness cardiorrespiratorio. Este es un importante indicador fisiológico que está relacionado pues con la capacidad máxima de la persona para consumir el oxígeno como respuesta a las demandas energéticas del organismo. Actualmente, pues se recomienda que se sugieran realizar al menos 150 minutos a la semana de actividad física y también mencionar pues que el fitness, la medición de este fitness cardiorrespiratorio, es decir, de hoy en adelante, de este instante en adelante, ya lo voy a mencionar como FIT-CR y una actividad física, pues tendríamos que tener el Chester-Step, que es un test que fue utilizado para la medición de este FIT-CR, que ésta se expresa en METs, es decir, el cual este test es un tipo progresivo submaximal de 3 etapas, que se utilizó para una frecuencia cardíaca que ha sido medida con un monitor polar. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que para determinar las variables metabólicas se obtuvieron muestras de sangre venosa, tras un ensayo, un ensayo desde las 8 hasta las 12 del día, pues se obtuvieron los valores de glicemia, colesterol total, triglicéridos, colesterol, HDL. Estos fueron determinantes ya que sirvió como valores enzimáticos de tipo calorimétricos. Por otro lado, también tenemos el colesterol, que fue un determinado para la ecuación de Friedewald. Y también consideraron la insulina, que estuvo determinada mediante la técnica de radioinmunoensayo. Y por otro lado, también tenemos la resistencia a la insulina, que fue determinada mediante la ecuación de Hohmann-Yair. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos pues el grado de asociación que hay entre marcadores antropométricos y los marcadores metabólicos, ¿no? Respectivamente. Entonces, según a ello, podemos hablar ya sobre los valores que se obtuvo según los tertiles de FIT-CR. Por otro lado, también se obtuvieron pues el perímetro de la cintura como un porcentaje de grasa que muestra una relación negativa a medida del FIT-CR que es mayor. También vale mencionar pues que
hemos visto también en el estudio que hablaron sobre los tertiles de FIRT-CR. Para más o menos entender a qué se refieren los tertiles, si nosotros consideramos cualquiera de los dos puntos que dividen en una distribución ordenada en tres partes, es decir, unos gráficos estadísticos, eso vendría a ser a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? El de los tertiles FIRT-CR. Vemos entonces si tenemos de las variables sociodemográficas que obtuvimos un nivel bajo de un 40% en cuanto a la edad se refiere. Si es que vemos el sexo, fue predominante en mujeres y se obtuvo un tertil de FIRT de nivel medio. Si por otro lado vemos la variable de nivel educacional, es decir, la básica, la media y la superior, en la básica pues se obtuvo un textil de FIRT de alto y en la media se obtuvo un textil medio y en el nivel superior se obtuvo un nivel bajo. Si consideramos por otra parte las medidas antropométricas, vemos pues el peso que se obtuvo un textil de FIRT de bajo y la talla pues también de baja se obtuvo con un número de 160. Y si consideramos el IMC, pues también tuvimos un textil de FIRT de 30, también considerado bajo. Si consideramos la obesidad central, por último ya, también se obtuvo un textil de FIRT de nivel alto. Eso sería lo concerniente a esta parte. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la discusión tenemos que saber que existe una asociación inversa significativa entre el FIT-CR y los parámetros de adiposidad y parámetros metabólicos en la población que se ha estudiado. Estas asociaciones no han sido dependientes de edad, sexo, IMC y el hábito de fumar. Vamos a encontrar que existe un fuerte vínculo entre los marcadores de salud cardiovascular y la mortalidad junto con el FIT-CR. La utilidad de estos resultados va a servir para establecer una medición del FIT-CR como una herramienta de screening en salud pública, para poder así determinar tempranamente a los trabajadores que tienen una baja capacidad cardiorrespiratoria y que posean un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular y o mortalidad. Siguiente, por favor. Hemos encontrado que existen pocas publicaciones científicas que muestren la influencia del FIT-CR en marcadores relacionados con el SB y la salud metabólica. Dentro de ellos tenemos a Kramer en 2009, quien demostró una relación inversa entre los marcadores de salud en una población de 2.000 personas sin antecedentes de SB. El presente estudio nos va a mostrar una importancia en la medicina preventiva especialmente, ya que va a ayudar a reducir la brecha que existe entre el campo clínico y la salud pública. Siguiente, por favor. Tenemos estudios epidemiológicos prospectivos que concuerdan con los resultados de la investigación. Dentro de ellos tenemos a Lamonte, en donde analizaron a 10.000 personas y demostraron que un bajo nivel de FIT-CR es un predictor importante en la incidencia del síndrome metabólico sin importar el sexo. De igual manera, Zaccardi, en una cohorte longitudinal de 23 años, con una población de 2.520 hombres, mostró que un bajo nivel de FIT-CR se vincula a un aumento de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Todos estos estudios nos enseñan la importancia de mantener un nivel adecuado de FIT-CR para mantener así saludable a la población. Es por ello que se busca centrar la mirada en buscar estrategias que ayuden a mantener y o aumentar el FIT-CR, independientemente de los cambios de peso, IMC, perímetro de cintura, etc., para poder disminuir el origen de enfermedades cardiometabólicas y la mortalidad en la población. Siguiente. Ahora tocando la parte de conclusiones, vamos a tener que entender la fisiología cardiorrespiratoria. Es importante para conocer cómo se relacionan estos dos grandes sistemas, tanto el respiratorio y el circulatorio. Los estudios que se han realizado hasta el momento incluyen investigaciones sobre el uso terapéutico de la ventilación mecánica, siendo este un recurso que implica riesgos en el paciente. Esto debido a la diferencia de presiones que se produce durante la circulación de los vasos cardíacos y los vasos pulmonares.
El fundamento subyacente respecto a los beneficios de la salud al aumentar el FIT-CR se centrarían principalmente a una mayor eficiencia metabólica, a consecuencia de un aumento del número y volumen mitocondrial y a un aumento del gasto cardíaco. Luego vamos a tener como tercera conclusión que las enfermedades con riesgo coronario y metabólicas se asocian a marcadores de grasa y metabólicos, y también se van a asociar de forma inversa a elevados niveles en el FIT-CR. Por último, vamos a ver que este FIT-CR va a ser de gran importancia, ¿no?, en la salud pública, ya que este puede ser una herramienta útil para evitar complicaciones cardiorrespiratorias a corto y largo plazo, e incidir así en la disminución de los niveles de factores de riesgo en la población. Eso ha sido todo con respecto a esta presentación. Aquí tenemos la bibliografía utilizada. Muchas gracias.